buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Esportiva TV en el canal 500. Este es el programa de la serie Deporte Estudiantil en Marcha, año 1, programa 5, y faltan 19 días para los 19º Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior. Vamos a platicar de una información que debemos saber. En esta semana, del 6 al 8 de junio, se lleva a cabo la reunión técnica nacional para los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior en la ciudad de Aguascalientes. Estarán presentes todos los delegados estatales, las autoridades de CONADE y el gobierno de Aguascalientes por medio del Instituto del Deporte, IDEA. Esta reunión técnica nacional, lo más importante es la entrega y recepción de documentos que validen la elegibilidad de los más de 5,000 alumnos deportistas de los diferentes estados. También se verán los sistemas de competencia en cada una de las 10 disciplinas deportivas, el sorteo para determinar el grupo en el que estarán cada estado por deporte, el programa de competencias, instalaciones deportivas a utilizar. Asimismo, en los 2 días de lo que dura esta reunión técnica nacional, se tocarán aspectos de hospedaje, alimentación y transporte local de los estudiantes deportistas y sus entrenadores. Propiamente es la planeación técnica y operativa de los Juegos para recibir en Aguascalientes, como se merece, a los mejores estudiantes deportistas de educación media superior en todo el país. Próximamente nos vamos a ver allá. Le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Ricardo Espinosa Ramos es el responsable técnico nacional de la rama varonil en los Judenems. Bienvenido, Ricardo. Muy buenos días, muchas gracias y felicidades por el programa. Muchas gracias, Ricardo, qué bueno que nos acompañas. Gracias. También nos acompaña con nosotros Armando Villela, él es responsable técnico de fútbol de la rama femenil. Buenos días, buenas tardes, Armando, muchas gracias por acompañarnos. Jessica, muchas gracias por la invitación. A ti, Armando. Y estamos para servirte y atento a lo que venga. Qué bueno, le doy la bienvenida a los dos. Le mandamos un saludo a Oscar Martínez, no pudo presentarse, está un poquito indispuesto, lo mandamos saludar y próximamente esperemos que regrese el martes. Ricardo, sí. Platícanos un poco de tu formación profesional. Pues mira, somos egresados de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Antes de esto, pues obviamente como participante del fútbol estudiantil en diferentes etapas, jugando de tipo amateur en el Cruz Azul, y bueno, la vida da giros y nos pone en la Nacional de Entrenadores, después en el CONALEP, y estando ya ahí en el CONALEP nos llega la invitación de que voy a ser el responsable técnico nacional de fútbol, y entonces es el momento en que tomamos las riendas del fútbol en el 97 precisamente para generar el reglamento de fútbol tanto competitivo como disciplinario. Hicimos una serie de visitas allá a la federación para que nos dieran los reglamentos y de ahí sacar un reglamento estudiantil que es el que rige hasta el día de hoy estos juegos. Entonces podemos comentar que eres de los pioneros de CONADE, igual que Miguel Ángel Cruz, secretario de Acreditación y Registro. Estando en CONALEP, ahí con el grupo de amigos y hermanos que están ahí todavía, como Paquito, Rafa, Alfredo Ledo, Irma, estábamos ahí como staff de la Comisión de Registro y Acreditación, sí. Pero pues nos llega esta invitación de fútbol, y pues gustosos, al yo ser egresado de la disciplina de fútbol de asociación, pues caray, nunca me imaginé estar dirigiendo al fútbol nacional estudiantil. Hasta ahorita. Hasta ahorita, gracias a Dios. Perfecto, qué bueno que seguimos, ¿no? Qué bueno, aquí hasta que podamos. Todos, así es. Armando Morales, tú platícanos de tu formación profesional en el fútbol. Bueno, mi formación dentro de lo que es el fútbol, básicamente yo, ahora sí que en los años mozos, practiqué el fútbol profesional. ¿En qué equipo? Con Cruz Azul. Después jugué con Huastepec, jugué con Lobos de Tlaxcala y tuve la oportunidad de estar jugando también con Puebla. Entonces, a raíz de esa práctica ya profesional, surge la idea de estudiar y nace la Escuela Nacional de Entrenadores. Nos inscribimos, hacemos el examen y tengo la oportunidad de hacer esa carrera junto con Ricardo Espinosa, un gran amigo de toda la vida,
casi mi hermano. Ajá, hermano. Pero sí, tuve la oportunidad de jugar fútbol, después estudiar y básicamente, Jessy, quiero comentarte que el fútbol así, es un deporte que tiene la finalidad de integrar a las personas y socializarlos. Mira, entonces el fútbol profesional, es lo que determina de verdad las relaciones que hay. Entonces, a raíz de eso, pues juego fútbol, me pongo a estudiar y me dedico al entrenamiento deportivo con niñas, con jovencitos. Y entonces, Armando, portero, por cierto, y suplente de Ricardo Lavolpe en Huastepec. Te está no me sacando no la soy su información. pero sí, esa es su historia. Mira, está bien. Esas lagunas que tenemos. Tuvimos la oportunidad de jugar y entonces ya después de estudiar y de verdad es un gusto, un placer dirigir, entrenar a chicas, a jóvenes que tienen la gran inquietud de ser jugadores profesionales, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo te integraste tú al CONADEMS? Muy buena pregunta. Yo, a raíz de la relación que tengo con Ricardo, de haber estudiado, haber jugado también fútbol, me surge de él, me viene la invitación, yo estando ya, ¿se puede decir? Claro. Yo trabajo para la Universidad Autónoma de México. Por supuesto. Estoy en la Dirección General de Actividades Deportivas de la UNAM y ahí soy entrenador precisamente de porteros, porteras, en media y superior. Entonces yo pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí me encuentro laborando. Por cierto, quiero darle las gracias al licenciado Max Aguilar por darme la oportunidad de poder venir, participar y también la invitación al licenciado Carlos Kraus, que es una persona a la cual yo estimo, respeto y quiero mucho. Perfecto, no, igualmente, Armandito. Veras, Igualmente. Sí. Ricardo, Sí. El deporte, el fútbol, tiene mucha popularidad en México. ¿Pasa lo mismo en el deporte estudiantil? Claro que sí, Jessica. Ya vividas las experiencias como un estudiante, vemos que desde que estábamos en las escuelas, ya fuera en la secundaria, en la preparatoria, pues participabas en los torneos internos y la cantidad de equipos que se presentaban, pues eran muchos. Ahora que igualmente, al igual que Armandito, pues estamos en una de las universidades más grandes de nuestro país, así como el Instituto Politécnico Nacional, que nos toca ser rivales deportivos, pero aquí somos y de diferentes ramas y hermanos en la cuestión de fútbol. Vemos la participación, si sumamos en cada una de las unidades académicas, tanto de media superior como de superior, qué cantidad de equipos salen, y eso a su vez los estudiantes que la practican. Y eso si le sumamos en básica y secundaria, pues aumenta. Entonces sí, es mucho. Es bastante la participación. Perfecto. Armando, ¿cómo cuántos deportistas de carácter amateur practican el fútbol y en el deporte estudiantil, más o menos? Fíjate que qué buena... Ahorita que nos está diciendo Ricardo que es mucho, sí, fíjate es que masivo. Quisiera hacer un poco esa pequeña división. El fútbol amateur se maneja en base a ligas. Y sí hay un número bastante considerable. Pero en cuanto al deporte estudiantil, imagínate tú las instituciones educativas desde primaria, secundaria, preparatorias, universidades, es un número verdaderamente exorbitante en el cual las niñas, los jóvenes practican el fútbol. Entonces yo creo que no te puedo dar una cifra porque la verdad no te la podría decir porque la verdad no sé, pero la cantidad es más la de nivel estudiantil que la de nivel amateur. Entonces yo creo que les ganamos a las amateurs, Sí, pues simplemente por los planteles, ¿no? Exacto. Las escuelas. El gran número de escuelas, tanto de nivel superior, de media superior, secundarias, primarias, hasta creo que ya en el kindergarten están utilizando ese como el fútbol recreativo, el fútbol básicamente formativo, ¿no? Tanto en las media superior y en las escuelas primarias y kindergarten, se practica como de forma muy
recreativa. Yo te quiero nada más comentar y darte un adelante. dato. Sí, Armando, adelante. El fútbol aquí en México, en especial el femenil, surge a partir de los años 67, 68. Se empieza a practicar, pero de manera recreativa, en los colegios, en las escuelas, pero supervisadas por los profesores. De educación física. De educación física. Pero ya lo que a nosotros nos interesa y nos invade es el deporte del fútbol en media superior. En media superior lo empiezan a practicar los colegios particulares. Esos colegios particulares, ¿puedo decir nombres? Adelante, sí. Es el Colegio Salesiano, el Colegio México, el Colegio Juan Bosco, al igual que las preparatorias de la Salle, de la Anáhuac. Ellos ya a nivel media superior ya lo practican de una forma más sistematizada, más pedagógico y más formativo. Y en las escuelas primarias y kindergarten ya es de una forma más recreativa. Entonces el deporte del fútbol en estas instituciones fueron las primeras que surgen y lo practican el fútbol femenino. Muy interesante. Qué bueno que nos diste Te comento esto porque de verdad es interesante saberlo, porque sí sabemos del fútbol y que el fútbol y la historia del fútbol, pero en realidad a lo que nosotros nos atribuye y nos concierne es el fútbol de media superior. Y las preparatorias que te hago mención son las primeras que empiezan a practicar. De hecho, esas escuelas particulares sí han participado con nosotros en algunas ediciones, claro, sí, ¿cómo no? Claro, y han ganado. O sea, sí se nota a veces la participación de escuelas particulares, ahorita digamos que es alta. Alta, ¿cómo no? Sí, y ahorita como nos estás comentando, Armando, del origen del fútbol, que es inglés, ¿no? Es un deporte olímpico, Ricardo. Sí, así es. ¿Tienes idea de cuántos deportistas estudiantiles han llegado al deporte profesional y de qué edades más o menos? Pues mira, tenemos ahí un dato preciso que en ambas ramas, en los primeros juegos de CONADEMS en el 98 celebrados en Toluca. Nos tocó ir ahí en Iztapan de la Sal y Tonatico. Surgen, no sé si se acuerdan de Johnny Magallón, que fue jugador de Guadalajara y seleccionado nacional. Participó en estos juegos de CONADEMS. E igualmente... Seguro nos está viendo, un saludo. Un saludo, Johnny, si nos ves. Ahí tenemos la cédula, estuvimos haciendo nuestro trabajo recepcional precisamente de estos juegos. Y no nos habíamos dado cuenta de este dato, Jessy. Aparece ahí Johnny Magallón de un Cebetis en el cual participa igualmente los 12 equipos, antes que Bimbo, antes que Coca-Cola, antes que Copa Telmex. El fútbol femenil se practicó primero en CONADEMS y era la participación de 2 equipos en el 98. Para el 99 aumentó, ya nos disparamos a los 32 estados. En el 2000 igual en Querétaro, pero ahí sucede la invitación con Armando, porque ya estando en Querétaro viene que se va a Tequisquiapan el femenil, y entonces aquí no queríamos que fueran abandonadas o dejadas a la suerte y estuviera yo en ambos lados. Entonces por eso llamo a mi hermano Armando y le digo, oye, ¿cómo ves? Vamos a comentarle al licenciado Kraus de tu integración al grupo para que atiendas de la pasión que tienes por el fútbol femenil, que te apasiona, que surja esta rama, y en automático dice, está bien, y hace su estreno en el 2001 en Huastepec, y precisamente cuando la naturaleza nos juega una partida difícil, porque fue zona de desastre en Huastepec. Zona de desastre. Y por las lluvias. Las lluvias que cayó. Las lluvias a veces que inundaron, retrasan mucho. Inundaron los campos, y gracias a los entrenadores, a la participación también de José Luis Anaya Moreno, en ese entonces nuestro mentor de CONADE, que nos ayudó a sacar este evento, y junto con cada uno de los entrenadores de los estados, salió el evento en Huastepec, y fue su primera grata experiencia para Armando. Una gran bienvenida. Una bienvenida, ¿verdad? Sí, Armando, como nos estabas comentando del deporte, en la fútbol, en la rama femenil, el varonil es muy popular, pero ¿pasa lo mismo en el femenil? Fíjate que eso es...
quiero comentarte lo siguiente. El fútbol femenil, a raíz de que surgen los primeros torneos y se hace la promoción y la difusión, empieza en México a nacer de una manera verdaderamente brutal, ¿eh? Se empieza a practicar, te digo, en las escuelas, en los clubes profesionales, clubes amateurs, pero de hecho, el fútbol femenil en México tiene mucho auge a partir de los años de 72, 73, porque aquí se hace el segundo campeonato mundial de fútbol, y de ese campeonato mundial de fútbol surgen jugadoras como la Pelé Vargas, la pequeña Rubio. Más o menos, ¿qué edades tenían? Haz de cuenta que entre unos 25 o 26, pongámoslos de 25 a 27 años. Es buena edad para... Sí, no, pues estás en la plena flor de tu desarrollo físico y morfológico. Entonces, a partir de 1971, 72, te digo, se hace el mundial aquí, y a partir de esos años empieza a haber mucho fulgor por el fútbol femenil. Entonces, el fútbol femenil en México es un parteaguas a partir del mundial de 1971 que se realiza aquí, que por cierto jugó la final Italia contra Dinamarca, y Dinamarca fue el primer campeón en ese año aquí. Surgen estas jugadoras que ya te comento, y a raíz de ahí surge la práctica del fútbol, tanto a nivel amateur y como también ya como recreativo en las escuelas, ¿no? Sí, hay muchas mujeres desde niñitas que sí les gusta mucho el fútbol, es el que escogen, ¿no? A veces luego ¿qué quieres jugar? Fútbol. Sí, el deporte, perdónenme que los diga a los otros deportes, pero yo le atribuyo que el deporte más practicado, el deporte más noble, el deporte más bonito es el fútbol, porque también el fútbol tiene una característica importante. Tú lo practicas con 11 jugadores, ¿no? Pero aquí el valor del fútbol es que te enseña a trabajar en equipo, a luchar por la victoria en equipo. Y otra de su finalidad es la socialización. Conoces a gente, te relacionas. Otros valores extra. Exactamente. Y qué bueno que comentas los valores, Jessica. Dentro de la formación del estudiante deportista, nuestro fútbol, perdónenme, tan bello deporte, tiene un factor bien importante. Uno, la integración como un deporte para desarrollo estudiantil. Ese es uno. Dos, el que te socializa y conoces gente. El tercer, un factor de valores éticos. Un valor ético es, uno, el juego limpio. Eso. El juego limpio básico. Segundo, es el respeto al reglamento, respeto a la disciplina. Y tercero, es un deporte formativo, en el cual te enseña esos valores que te comento, y también importantísimo es el que te conoces, tus alcances, tus logros y tus límites. Tus límites, así es. Entonces, ese es el valor real del fútbol. Te socializa, te da valores éticos y también sirve como una actividad física. Esa actividad física práctica cotidiana del fútbol, primero, es un deporte que se practica sistemáticamente. Sí, lleva un orden. Sí, llevas un orden, unos medios y métodos del entrenamiento. Siguiente, es un deporte que se practica pedagógicamente en el caso de las universidades, en el caso de las escuelas. Y el tercero y importante es el que es un manejo de la motivación y el trabajo en grupo. ¿Y por qué esto, Armando? Aquí hay que hacer notar Ricardo, dónde nace el fútbol. Todos estos puntos que tocó Armando, en esta situación, hagamos un poco de historia. ¿Dónde nace el fútbol antes de FIFA, antes de la International World, antes de las confederaciones mundiales? En escuelas. O sea, el primer balón que rodó en Inglaterra, en Cambridge y Oxford, fue en escuelas. En las universidades. Exacto, y cuando llega a México, como mencionaba Armando, ¿dónde rueda primero el balón? En las escuelas de Salesiano.
Entonces aquí es importante y por eso nos hicimos a la tarea de decir, ¿cuándo nace el fútbol? En escuelas, o sea, no fue en el América, no. En equipos así, profesionales, sino donde se jugaba de manera recreativa y de participación, era rodar el balón en el patio y jugar. Ya después vinieron que las reglas de Cambridge y lo demás para empezar a reglamentar, pero básicamente esto es. El fútbol siempre ha sido estudiantil. Yo me pregunto, de todos los futbolistas que existen en el mundo, tuvieron que haber pasado por una primaria, una secundaria, una escuela de pero media no superior. saben la información que nos estás dando, nadie la sabe, yo también la desconocía, pero muy interesante. Perspectiva diferente de que el fútbol, como lo estaba comentando Armando, es de estas características. Tuvo su origen 100%, ya después de que en programas y documentales ya que se vemos hizo que ya comercial. Ya se comercializa. Vemos que la participación siempre había sido estudiantil. Nos recordaba Anaya que en el Estadio Azteca llevaban a las escuelas. En el intermedio yo me acuerdo muy bien que jugaban los chavitos. A mitad de la cancha lo dividían en 4. Era como un premio a los estudiantes que habían participado en sus ligas y llevarlos en el intermedio o antes de los juegos. Exacto. Y a mí me tocó ver en los 70s que jugaban. Ahora pues obviamente se ha perdido esa situación y en algún momento se tendrá que retomar. Claro que sí, pues imagínate, es muy interesante esa información que nos diste, y Armando, que nos comentaste que el fútbol femenil inició aquí en 1971. Sí, ¿El balón para la rama femenil es igual? ¿Es igual que para varonil? Sí, mira, Jessy, qué bueno que lo comentas, porque el balón debe de tener un peso, ahora sí con el peso total es de 405 gramos, pero tiene que estar inflado a una presión, a unas libras, creo que es libras, de 306 libras de presión para que se pueda practicar el fútbol. O sea, tiene que... Y el número del balón es tanto para hombres y mujeres del número 5. Lo clásico del balón que se maneja por medidas del 5, del 4, del 3. O sea, ¿el 5 es el mayor? El más grande. El más grande que se utiliza tanto en varonil como en femenil. Entonces, es un peso de 405 gramos con una presión de 305 libras de aire. Tiene que ver que bote en el pasto. Sí, que bote, que tenga un buen bote firme, que no bote, que no bote irregular, que al momento de rodar el balón sobre el césped no haga extraños. Entonces, sí, es importante, o sea, no cualquier balón debe ser. No, de plano no es cualquier balón. Se ha habido la estructura del balón en cuanto a los están hechos desde plástico, de piel, diferente material. Aquí es importante entender que también el balón, según las características del estado, aquí tenemos este balón del 2004 que se llevó en Sinaloa, y si puedes ver las características, es vulcanizado. El cocido a mano se lleva a cabo en los estados del centro. Igual este balón, si jugamos a la nivel del mar, se utiliza. Estas características es bien interesante porque según el lugar donde estemos, y nos lo decían nuestros amigos de CONADEMS estatal, es las características del balón. O sea, cocido a mano aguanta, ¿es más resistente o es para otras características? Por la cuestión de presión y así como cuando hablamos de béisbol, que la pelota vuela más en algunos lugares, igual el balón de fútbol. ¿Y por qué tiene que tener esta figura de 6, como 6, una figura geométrica? ¿Por qué? Precisamente en la construcción del material y de los balones ahora muy modernos, y es antiguo, digamos, porque ya si vemos desde de Sudáfrica y el Yabulán y todos esos ya tienen para ayudar al golpeo de balón que se dirija con mayor peligro a la portería. Bueno, hasta ya tienen chip, o sea, ya las características son más caros entonces. Más caros. Bueno, yo digo que a lo mejor eso se ocupan precisamente en eventos mundiales. ¿Serán más lisos o seguirán teniendo la misma forma? Como comentó Armando, debe de seguir conservando todas esas características. Lo que varía es su estructura, su constitución, todo lo que vaya a ser del balón para favorecer al gol. Así es. Ese es el valor fundamental
de los cambios en el balón. Perfecto. Armando, ¿cuántos alumnos participan en forman un equipo de fútbol en los Judenems y cuánto dura un partido? Perfecto, mira, en cuanto a la conformación del equipo que nos concierne a CONADEMS, el equipo en su totalidad deben de ser 18 jugadores, sí, el de entrenador y su asistente. ¿Y cuántos juegan? Juegan 11 y se quedan... Aquí importante, también, sí, perdón, sí, adelante. Es que esto se hace en la reunión, la junta técnica. Ya en la junta previa, precisamente un día antes del evento, día antes, cuando acordamos, y últimamente, Armando, si recuerdas, en Michoacán, pues se votó porque participaran todos. O sea, ya a final de cuentas, como se lleva los juegos diario, la cuestión de la temperatura, la lluvia, etcétera, optaron todos los estados a que se hagan los cambios necesarios. O sea, que sean 16, los 5. Sí, o sea, entonces, ya tú puedes ocupar los 5, salvo que ahora que estemos, si Dios quiere, en Aguascalientes, se decida que puede ser 4, pero yo creo que lo viable, que se ocupen los jóvenes para que tú presentes un cuadro en cada partido óptimo, en circunstancias y puedan jugar al mismo nivel. Entonces son 5 cambios. Exactamente. Son 5 cambios por partido, en rama femenil y varonil. El tiempo de juego. El tiempo de juego. Es lo que te voy a comentar. El tiempo de juego son 35 minutos para la rama femenil y también para la rama varonil. Y los cambios son 5. Pero pueden en el primero, segundo... ¿Por qué se hacen los cambios? ¿Qué se determina el entrenador el cambio? Qué bueno que lo comentas. ¿Por qué? Porque el entrenador determina si está en bajo rendimiento, o anda lesionado, o enfermo, o está enfermo, del estómago, gripe, tácticos. Exacto, a eso iba. Era exactamente, Ricardo, que el entrenador va a ver en el momento dado, por ejemplo, Jessica no está corriendo por la banda derecha. Y tácticamente no está bajando a defender. Entonces Jessica no está corriendo, entonces vamos a cambiar a Lupita por Jessica para que ella nos tenga más avance por la banda derecha, llegue más al gol, porque Jessica no lo está haciendo. Entonces, eso era lo que yo comentaba, Ricardo, que se hacen cambios tácticos, eso es importante. O defensivo, todos también, atrás, exacto. Quitas delantero, vas ganando, queda poco tiempo, te echas hacia atrás y, como lo vimos apenas en estos torneos internacionales, replegarse para soportar el ataque. O sea que también ves contra quién vas a jugar, también se hacen esos cambios. Son importantes los cambios. Hay veces que hasta van a ver el partido con quien les toca. Entonces, Ricardo, como nos comentaste, ahora todos suben y todos defienden y todos atacan. Ya se cambió eso, ¿verdad? Eso pues a veces lo vemos, a veces vemos como nuestra final aquí en México, quedaron 0-0, se perdió el gol, ganaron el campeonato, vimos igual la Champions. Es según la estrategia del entrenador, él va a ver lo conveniente, importante es ganar y si va, a mí siempre me ha gustado cuando estaba como entrenador, replegarme para hacer contragolpe, o sea que yo le llamaba trampa, algo parecido como el americano, me replegaba de media cancha, ponía a mis jugadores veloces y ya que recuperábamos el balón, rompíamos rápido, con velocidad. Otros pues obviamente salen jugando como el tiki-taka del Barcelona, el Manchester, porque es su estilo y sus características, o sea, el sistema de juego va a ser conforme a tus jugadores que tengas, no puedes implementar algo alemán, algo brasileño, si tus jugadores no tienen esas características, técnicas, tácticas. Perfecto. Vamos a ir a un anuncio y en un momento más regresamos.
regresamos a Deporte Estudiantil en Marcha y nos acompañan Ricardo Espinosa y Armando Morales, responsables técnicos nacional de CONADEP en fútbol. Vamos a ver, los invito a ustedes a que veamos las estadísticas de participación de fútbol del año pasado en Morelia 2018. Por la rama femenil participaron 500 alumnas, Armando, y en varonil 490 alumnos. O sea, va casi parejo, ¿no? La participación. Total de equipos por rama en femenil fueron 32 y en varonil 31. Así es. Y total de alumnos por deporte 990 y planteles participantes 59. Los primeros lugares en fútbol femenil, vamos a darlos del tercero para arriba. El tercer lugar fue Nuevo León, la preparatoria 16, Universidad Autónoma de Nuevo León, la UAN. En segundo lugar quedó Sinaloa, Universidad Autónoma de Sinaloa, preparatoria Novolato UAS. Y en primer lugar, Baja California, Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios, CETIS número 58. Aquí fue la jugadora más valiosa, Victoria González Ibarra. En la rama varonil, en tercer lugar quedó el Estado de México y en la escuela fue Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, CECITEM de Coacalco. En Morelos fue el segundo lugar, la preparatoria 4 de Jojutla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM Jojutla. Y en primer lugar, Sonora, el Cebeta 38 de Tobarito del municipio de Cajeme. Y el jugador más valioso fue Juan Carlos Zazueta Salazar. ¿Cómo escogen Armando y Ricardo en el fútbol al jugador más valioso? Bueno, tiene una jugadora. característica. Sí, así es. Hay una característica especial durante el desarrollo del encuentro. Tú tienes que notar en qué momento, si es una cuestión del delantero, puede ser el portero, lo estábamos comentando hace rato, y sobresale. Es la cuestión como se dio en la final varonil, que fue un tremendo gol, el que hizo este joven, que le valió ser el jugador más valioso en un partido cerradísimo, emocionante. Es el último día de competencia. Entonces hay características especiales en el cual en el desarrollo del encuentro se ven. Lo confirmamos con el entrenador. ¿Sí? A veces nos queremos ir por el lado sentimental y se lo quiere ganar. No, queremos ser objetivos porque queremos que sea un reto para cuando llegas a la final ellos quieran sobresalir. Sí, es motivacional también. Exactamente, entonces tú llegas con esa idea, con ese chip de querer sobresalir y eso los hace notar del encuentro. Entonces puede ser de campo o el mismo portero, lo comentaba con Armando en este caso de la Champions, para mí el jugador más valioso fue el portero, brasileño por cierto. Armando, ¿tú comentas lo mismo? Mira, una de las características importantes para designar al jugador o a la jugadora es también su desempeño dentro de la cancha. Si es líder, si motiva a sus compañeros, el desempeño dentro de su misma posición para poder desarrollar bien el juego en conjunto. Así es. Vemos que en verdad el desarrollo dentro de la cancha le puede valer un buen gol, un buen pase, el que motive a sus compañeros dentro de la cancha. Por aquí lo importante es ver que el chico elegido como jugador o jugadora o jugador más sobresaliente es en base a esas características, tanto técnicas, de liderazgo dentro de la cancha y su vista periférica para poder desarrollarse dentro de su posición y dentro del terreno. Claro. Y ahora, ya regresando a la cancha, que estábamos platicando hace un momento, ¿cuántos son los jugadores mínimos en una cancha y por qué? Bueno, mínimos en un encuentro, por equipo son 11. Y pueden estar 5 en la banca. ¿Por qué 5 en la banca? Porque puede haber un portero suplente. Va a haber siempre en la banca de las líneas del equipo, tanto línea defensiva, línea media y delanteros, uno por posición. Entonces puede ver el ser portero suplente, que eso debe de ser verdaderamente indispensable y necesario. Es el portero. Un defensa, puede haber 2 medios o un delantero, pero depende también, como lo comentábamos hace un momento, de las necesidades del entrenador para el diferente encuentro que vaya a realizarse. Y aparte, si los expulsaron, que no ha sido nuestro caso, afortunadamente, 1 o 2, pero ya si llega un momento de una situación de lesiones, cambios se ocuparon, 7. Si después de esos 7
se lesiona o expulsan, automáticamente ahí se termina el encuentro. Se termina el partido. ¿Y ya no pueden volver a tener otro partido? No, aquí ya, te digo, son características muy especiales, no se han presentado, pero bueno, abocamos al reglamento, pero sí es necesario que entiendan que la disciplina es lo importante. Claro. Entonces, igual ver todas esas situaciones, prever todo eso para no quedarte con menos jugadores. Estábamos ahorita platicando de que hay líderes dentro del mismo equipo. Sí. ¿Es el capitán del equipo? ¿Puede ser? ¿Y cuál sería la función del capitán del equipo? Importante es, y excelente pregunta, Jessy, porque hoy día los que estamos en el fútbol desconocemos que en algún momento dado, si hay indisciplina en la banca, si hay una cuestión que el árbitro ve, manda a llamar al capitán. Ajá. Le dice, por favor, controla tu banca, o lo que tenga que hacer. El primer y el único contacto es el capitán. En ese momento, si no toma situación, lo amonesta al capitán. Si no tiene control de eso, lo expulsa y deja con menos. O sea, es una situación muy importante. Aparte del líder, como comenta Armando, la cuestión de que el capitán, aparte de ser motivador y llevar todo esto bajo control, también en la cuestión disciplinaria. Deben entenderse en el fútbol tanto profesional, amateur o estudiantil, que la función es muy importante del capitán, ayuda al árbitro, al buen desarrollo del encuentro, y es el contacto único para que, bueno, hemos visto muchos aspavientos y situaciones, pero no debe suceder aquí en el estudiantil. Sí, no, aquí en el estudiantil debe ser diferente, y al ser un deporte de contacto, pues hay mucha rispidez de repente, ¿no? Sí, ¿Cómo están las lesiones, Armando? ¿Cuáles son las más frecuentes? Qué bueno que comentas esto. ¿Y cómo se protegen los jugadores de un...? Exacto. Básicamente, las lesiones más frecuentes dentro del fútbol, en la práctica cotidiana del fútbol, son lesiones de esguinces en el tobillo, luxación de rodilla, de hombro, de codo. Ay, sí, de rodilla. Y para poder evitar y protegerte de las patadas, que son las que con frecuencia se dan, se usa unas espinilleras que se ponen entre ahora en la actualidad hay un onder que se pone como tipo tobillera, donde se adhiere ahí la espinillera y ya va la media con la que el color rojo, verde, amarillo de tu equipo, y ya se adhiere ese onder que se maneja abajo, ya la espinillera se adhiere a ese onder como una tobillera. Te pones la tobillera y pones ya la espinillera, y ya la espinillera se adhiere al onder y ya nada más usas tu media normal. ¿Y no te molesta para correr? Para nada. Fíjate que es uno de los avances tecnológicos en el fútbol. Lo comentaba hace rato Ricardo, el chip en el balón. Sí. Ya chips en las porterías. Ahora también, no quisiera decir nombres, pero yo una fábrica que hace zapatos de fútbol, ya le elaboraron un chip al jugador. Así es. Yo siento que es el mejor del mundo, que es Messi, del Barcelona. Le hicieron en el zapato, le adaptaron un chip que le maneja la velocidad, las distancias recorridas en el juego, la fuerza que tiene en golpear el balón y llegar a la portería. Toques de balón. Exactamente. Entonces, ya el chip del jugador, no quiero decir marcas, pero es una que tiene 3 líneas. Tiene 3 líneas. 3 líneas. Entonces, ya saben cuál. Ese zapato ya está tecnológicamente avanzado, al grado, Jessy, que ya el entrenamiento lo puedes llevar. Yo en Barcelona, o tú en México, o Ricardo en Inglaterra, o yo en Toluca. Sí. Que porque en Toluca, Aguascalientes. Ahora en Aguascalientes. Ahora que estamos en Aguascalientes. Ahora que vamos a ir. Ya en base al GPS, saben a cuánto te miden, te digo, la distancia, la velocidad, la fuerza del golpeo del balón. Ya desde la oficina de esa franquita de marca de deportes, le están midiendo la velocidad, la fuerza que le pega y le dicen, vas así, te falta esto, te falta el otro. Entonces tienen un asesor de verdad. Ya el avance tecnológico en el fútbol es muy grande, y te comento esto porque ahora los árbitros son asistidos por la televisión, hazme favor. Entonces tú dices, bueno. ¿Cuántos árbitros, por cierto? Son normalmente son 2 abanderados y el árbitro central y un
un suplente, que sería el cuarto árbitro. Son 3 en cancha y uno que se encarga de los cambios, de hablar con los jugadores, con los entrenadores, para llevar el control en las bancas. Hace rato decía Ricardo una cosa bien importante. Sí. El capitán. Sí. Una de sus funciones del capitán es tener el contacto directo con el árbitro. Es el único que se puede dirigir al árbitro y poderle decir alguna que otra observación. Claro. Pero el único en cancha que puede ser el líder, que puede llevar la responsabilidad del equipo dentro de cancha, es el capitán. Pero aquí lo que yo nada más quiero hacer mención es que el capitán es el único jugador que puede tener el contacto directo con el árbitro. No tú que eres defensa o yo que soy portero. ¿Por qué y por qué? ¿Por qué? Porque es el autorizado. Ok, es el autorizado. Por reglamento. Por el reglamento. El único jugador que se puede dirigir al árbitro es el Y capitán. en buena manera, claro, caballeroso y haciendo notar. Así es. Sí, no, de así potencia es. ni nada. Sí, no, bien, porque si no, bien no se portado. llega a ningún lado. O sea, lo Así pueden es. expulsar, ¿no? También. Exacto, Sí, sí, exacto. ¿No? Lo puede pueden- ser el más disciplinado de los 22, pero si no tiene control, puede ser expulsado. Y ¿cómo se prepara un deportista en cuanto a su acondicionamiento físico como el técnico? ¿Cómo Fíjate, sería? Jessy, qué buena pregunta. ¿Por qué? Te tanto reitero las buenas preguntas porque de verdad No, está son bien. preguntas que de verdad nuestros amigos televidentes deben de estar enterados, Claro, sí. deben de estar Estamos informando, claro. saber que es un deporte muy bien documentado. Sí. Quiero comentarte lo siguiente, Jessy. Yo soy practicante de fútbol. ¿Ah, sí? ¿Vale? Ok. Yo debo de llevar una preparación física. Normalmente toda la gente nos vamos con la idea, es que tiene buena condición física. Sí, tiene buena condición física, pero esa buena condición física es la suma de una buena resistencia, de una buena velocidad, Claro. de una buena velocidad, elasticidad, resistencia anaerobia, resistencia aeróbica. Entonces, el tener una muy buena condición física es la suma de estas cualidades físicas del practicante para desarrollarse con óptimas condición física dentro del terreno de juego. El practicante de fútbol tiene un proceso y desarrollo dentro del entrenamiento que se maneja y se entrenan la base de la técnica fundamental del deporte. En este caso el fútbol, se entrena el golpeo, se entrena la conducción, se entrena el cabeceo, se entrena el tiro a gol, el tiro de penal, el tiro de castigo, directo y indirecto, el tiro a córner. Y las características, aquí cabe notar de que vas a jugar un partido diario. Entonces hacíamos un ejercicio en Michoacán y yo les hacía la pregunta en la reunión técnica. ¿Realmente cuántos equipos se preparan en una simulación de la competencia que va a ser esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos realmente de nuestros amigos en los estados realmente hacen los juegos diarios ahí en su estado? Prepararse a lo que van a vivir. Es muy diferente. Muy diferente. Claro, entonces, tú preparas todo, pero realmente ¿quién hace ese ejercicio? En la cuestión del entrenamiento se llama la simulación. ¿Sí? De las características, el clima, el tiempo, si te vas a ir a penales, quiénes van a ser los tiradores. Entonces, en base a eso, los equipos que nos visitan cada año, año con año, en diferentes estados, deben de ir con ese chip. ¿Cómo nos vamos a presentar? Ya cuando saben del sorteo y saben contra quién le toca, si son de los que quedaron en los 3 primeros lugares, aunque sabemos que hay escuelas que cambian, imagínate llegar y sobre todo si hay lluvia, si hay sol, si depende de las condiciones. Y entonces todo eso lo deben de prever meses antes para que cuando lleguen a esta etapa, a la final nacional, ahí se va a ver el trabajo. Entonces, la verdad. Es una estrategia de alineación, podría ser una estrategia de alineación en función a las posiciones de cada jugador. Fíjate, nada más ya quiero terminar un poquito con adelante. la preparación de los deportistas, en especial de los chicos de media superior. Dentro de esta preparación, ya para terminar, agotar el tema, es una preparación en base a los fundamentos técnicos de la especialidad. No todos trabajan el proceso de preparación física, pero aquí
la preparación es distinta a la del portero, es distinta a la de la defensa, es distinto el del medio, el del delantero. Entonces, como lo decíamos hace un rato, sí, es una preparación sistemática, pedagógica y formativa. Entonces, nuestro practicante, dentro de sus colegios, sus escuelas particulares, lo practican de manera sistemática y pedagógica. Entonces, tú como portero, tú no vas a tirar tiro a gol. Sí lo sabes porque es una formación integral, porque te va a tocar como portero también tirar penales. Sí. Entonces, son diferentes la preparación de un defensa, un medio, un delantero, pero la preparación física es en general. Eso es un desgaste, el jugador tiene un desgaste bastante fuerte. Ahora que están comentando, ¿cómo ven ambas ramas el nivel de los jugadores de Judenems, de los alumnos? Pues hemos visto desde los primeros juegos que con 12 equipos femeniles inició, ha aumentado. Y aquí cabe señalar, como lo estábamos comentando hace rato, que chicas que están ahorita en el equipo campeón de Tigres, nos comentaba su entrenador, que ya son parte de estos equipos profesionales. También cabe presumir que también del Politécnico, que participó en estos juegos en algún momento de CONADEMS, es portera de Cruz Azul, del primer equipo. Y entonces imagínense cuántas historias si nos pueden ayudar por el programa, hacer notar de sus jugadores. También en Zacatecas, en el equipo de Campeche, o precisando, estaba una de las seleccionadas nacionales del equipo femenil, que hizo una jugada extraordinaria, dos sombreritos y gol. Estábamos atrás de la portería, ¿te acuerdas, Armando? Sí, sí. Del equipo femenil. Entonces, en esta situación ha ido aumentando y va a seguir aumentando tremendamente, y tanto en lo deportivo y nada más hacer hincapié en lo disciplinario. Ahí es donde nada más hay que ver ese renglón para que se lleve una fiesta auténtica en estos juegos. Adelante, sí, adelante. Fíjate que ya no sé si sea el momento de los agradecimientos, pero quiero comentarte una cosa, y es bien importante, que la gente no lo sabe, pero hemos tenido la oportunidad de que alumnas que practicaron el fútbol y representaron a sus instituciones salieron de CONADEMS. Claro. Y una de ellas, como ya lo hacía mención Ricardo, su portera que ahora juega en Cruz Azul, yo voy a dar la mía. Sí, voy a dar la mía. Adelante. Tuve la gran oportunidad de, no sé si le haya pasado a alguien, pero yo he estado viviendo los dos momentos en CONADEMS, una en base a la organización. Así es. De verdad también Ricardo lo vivió. Sí. Yo lo viví de las dos formas, una dentro de lo que es la organización, y la otra tuve la oportunidad y la dicha y la satisfacción de irme a un nacional CONADEMS en Durango, que Durango fue bueno, ya lo platicaremos. Entonces, dentro de ese equipo que yo llevaba, surgieron dos jugadoras muy buenas, y una de ellas es Ireri Velázquez, que está jugando de media de contención titular en Pumas, y para mí, perdónenme, pero para mí es una gran satisfacción el que mi alumna ya esté jugando en Pumas. Sí. Y la segunda es Cristina Aguirre, que está jugando en Santos Laguna. Perfecto. Entonces, honestamente, yo dije, bueno, pues vamos ahora sí que a autoecharnos la porra. Y dos de mis alumnas que jugaron conmigo en CONADEMS en Durango ya están jugando a nivel profesional. La importancia del deporte estudiantil. Exacto, es la base, el deporte nacional es el deporte estudiantil. Totalmente. Perfecto. ¿Algún saludo que ya nos vamos a despedir, Ricardo, Armando? Bueno, pues a mi institución, al Instituto Politécnico Nacional, al Estado que ahora nos va a recibir en Aguascalientes, a todos los que confían en nosotros y que nos apoyan. Muchísimas gracias, y por allá nos veremos prontamente. Armando. Yo nada más quiero darles las gracias, de verdad, toda la vida lo he dicho y lo voy a reiterar. Yo estoy muy agradecido con el licenciado Carlos Kraus, al cual lo respeto, lo quiero mucho, porque es una persona que dentro de mi desarrollo profesional, dentro de lo que es el entrenamiento y desarrollarme en la universidad, yo se lo debo a él. Así Entonces, es. de verdad, de mucho cariño y mucho afecto, no porque sea su hija, tienes
Gracias, un papá Armandito. que valoró. Gracias, La verdad Armando. quiero hacerle patente Nos ese unimos. agradecimiento. Muchas gracias. Siempre y toda la vida lo voy a decir. Estoy agradecido de haber conocido al licenciado Carlos Kraus, a su familia, y darme la oportunidad de que por él estamos en la universidad. Y muchísimas gracias también a Maximiliano Aguilar, que es responsable del deporte formativo en la universidad, que me da la oportunidad de estar con ustedes y poder colaborar para el consejo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos veremos en Aguascalientes 2018. Armando Morales Villela, responsable técnico nacional de fútbol, rama femenil. Ricardo Espinosa Ramos, responsable técnico nacional de fútbol, rama varonil. Nos vemos el próximo martes a las 12 del día. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.